Apreciados estudiantes, buenas tardes, ¿cómo están? Espero todo vaya bien. Bienvenidos nuevamente a una sesión más de nuestro curso. El día de hoy tenemos la materia de política comparada y nos va a acompañar en este curso el doctor Edwin Lugo, quien hace parte del esquema docente de la universidad. Doctor Edwin, bienvenido, buenas tardes. Muchísimas gracias por su tiempo. El auditorio es suyo. Vale, muchísimas gracias, profesor Ricardo. Buenas tardes a todos. Como lo dijo el profesor Ricardo, mi nombre es Edwin Lugo Quiroz. Soy abogado, especialista en Derecho Penal, magíster en Derecho, asesor en materia de política criminal. Me desempeñé como comisario de familia en área de delitos sexuales. Actualmente soy director del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Sergio Arboleda de la ciudad de Santa Marta, ciudad de la cual en este momento eh, les hablo en este momento. Lo que vamos a realizar o lo que vamos a analizar es el tema de política criminal comparada. Para eso, el día de hoy abordaremos la temática del lineamiento que se tiene en política criminal, es decir, el lineamiento interno en los parámetros, no de la legislación propiamente, pero jurisprudenciales prácticos que se tienen en materia de construcción de política criminal en el Estado colombiano, para posteriormente las clases subsiguientes analizarla en materia internacional, es decir, qué otras naciones o qué otros similares internacionales tienen esos puntos o esos parámetros similares y cómo son abordados o qué estrategias se emplean en materia de política criminal dentro de esos ordenamientos jurídicos o dentro de esos modelos de Estado para hacerle frente al delito. Es importante analizar esto de política criminal o el concepto de política criminal que se tiene en el Estado colombiano, que adicionalmente es importante decir que propiamente no es un concepto legal, es decir, no está establecido en un documento legislativo. La jurisprudencia y la doctrina y los pronunciamientos del Consejo Nacional de Política Criminal han establecido el conceptos a partir de los cuales se construye la agenda político-criminal de nuestro país. Entonces, voy a compartir para comenzar con la votación. Vale. Ok, como les venía diciendo, la idea es analizar en esta obra el concepto de política criminal, o cuáles son esas aproximaciones teóricas en materia de política criminal. Citando a Jesús María Silva Sánchez en el libro de Política Criminal de Klaus Rocín, que realizó una serie de comentarios respecto de la utilidad de la política criminal en en el ordenamiento jurídico penal existente, eh, es importante determinar cuál es la finalidad de la política criminal, es decir, qué se entiende por derecho penal o hasta dónde llega el derecho penal y hasta dónde la política criminal. Es importante en ese orden de ideas establecer que de acuerdo a lo que menciona o lo que manifiesta Jesús Marías, la política criminal y el derecho penal tienen ambos una finalidad común, y esto es la convivencia pacífica en la sociedad. Es decir, la finalidad, si bien se entiende que existen unas funciones de la pena que están establecidas en nuestro Código Penal, el fin último derecho penal de la existencia, de la prevención general, la tipificación de una conducta punible y la imposición de una consecuencia jurídica, es precisamente conseguir un ordenamiento jurídico más justo, con ello lograr la convivencia pacífica. Recordemos que el carácter de la norma penal, como lo dice Rodrigo Noguera Laborde, no es un carácter permisivo o un carácter mandante, tampoco prohibitivo. La norma penal tiene un carácter castigador. Es decir, el derecho penal, como realización de la política criminal, no va a prohibir, no va a mandar, no va a ordenar, sino que va a castigar en su estructura. Lo que establece es un comportamiento,
una base, un supuesto hecho y una consecuencia jurídica. Obviamente, el derecho penal no castiga, pero se entiende per se que dado que la consecuencia jurídica es negativa, es decir, es la restricción de un derecho fundamental, existe una prohibición latente en el ordenamiento jurídico implícita en el derecho penal. Pero propiamente, en práctico, el derecho penal no es prohibitivo, sino castigador. Al realizar un castigo por un comportamiento contrario a derecho, por un comportamiento antijurídico, se entiende por lo tanto que lo que busca el derecho penal es el restablecimiento del orden jurídico, es decir, que ese orden jurídico que ha sido limitado, que ha sido contrariado con el comportamiento del individuo, recobre su naturaleza pacíficamente. Esta es una teoría incluso funcionalista de la utilidad político-criminal del derecho penal, planteada por algunos finalistas y reafirmada por funcionalistas como Roxin, cuyo comentario Jesús María Silva Sánchez apunta a precisamente la materialización o la realidad de esa política criminal o la función de la política criminal en el derecho penal. Entonces, se entiende o para poder, digamos, hacerle frente más a esto, ordenamiento jurídico o materializar un poco más esto, en nuestro ordenamiento jurídico encontramos en el artículo segundo de la Constitución Política los fines esenciales del Estado. Ojo, estos son fines esenciales del Estado, es decir, ese ente jurídico abstracto o ente abstracto existe bajo un propósito, o existe bajo una finalidad, bajo unos parámetros. Esos parámetros son los que están establecidos en el artículo segundo de la Constitución, es decir, por qué en un Estado social y democrático de derecho como es el nuestro, tenemos esa figura o esa institución abstracta que es el Estado y por qué le confiamos nuestros derechos para que estos sean protegidos y administrados. Y eso obedece al postulado constitucional, al marco filosófico de nuestra Constitución, en donde establece que el Estado existe para, se encuentra instituido para servir a la comunidad, promover la prosperidad general, garantizar la efectividad de los principios consagrados en la Constitución política, facilitar la participación en las decisiones que afectan la vida, que afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. Y en este último o en esta última parte, entonces, el sustento o digamos, la base constitucional del porqué de la política criminal y consecuentemente porqué de las restricciones en materia de consecuencias jurídicas que establece el derecho penal. Y esto es que el Estado colombiano está instituido como finalidad defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial, que esto sería una finalidad propia de la fuerza pública y del Ejecutivo a través de sus disposiciones, pero en punto de asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo, entonces va a requerir la existencia de unos parámetros y de unos que establezcan de cara a esa vigencia del orden justo la imposición de consecuencias jurídicas por comportamientos que se consideren contrarios a derecho. Porque en criterios de justicia retributiva, que digamos es el concepto propio del derecho penal, la retribución, aunque se está apuntando más a un lineamiento político criminal restaurativo en los últimos tiempos, eh, esa retribución obedece a un criterio de justicia, es decir, esa respuesta que da el jurídico colombiano a partir de la creación de tipos penales y la imposición de consecuencias jurídicas, permite materializar la vigencia de un orden justo. Realizado un comportamiento contrario al derecho, el Estado debe responder al ciudadano con una retribución. Y ello permite materializar esa finalidad esencial del Estado de mantener el orden justo. En punto de la convivencia pacífica, si bien existen otras herramientas para lograr la convivencia pacífica, el derecho penal no es el único. Eso asegura la esencia de la última ratio esta característica, perdón, esta de última ratio que tiene el derecho penal. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros hablamos de convivencia pacífica o bien cuando la constitución política hace referencia a la convivencia pacífica, menciona o se guarda relación con ese valor que debe existir en la sociedad o en la población
como núcleos o como elemento esencial del Estado de respetar las normas y respetar sus derechos mutuamente, conocer sus límites y respetar sus derechos mutuamente. A eso nos referimos con convivencia pacífica, es ese atributo o eh, esa situación de los individuos o los ciudadanos de un Estado se respeten los límites de sus derechos y con ello exista una expectativa de tranquilidad y eso es lo que se le denomina convivencia pacífica. Es entonces ahí en donde vemos el relacionamiento entre la política criminal y el derecho penal. Es decir, cuando estamos frente al concepto de convivencia pacífica, entendemos que no solamente el derecho penal va a solucionar los problemas de convivencia negativa o una convivencia no pacífica. Hay otras herramientas que puede utilizar el Estado para resolver esas problemáticas de falta de convivencia propiamente. Sin embargo, el derecho penal es la herramienta más severa, no podría decirse de alguna manera que la más efectiva siempre, pero sí la más severa en materia de consecuencias jurídicas para preservar el orden justo y lograr la convivencia pacífica, dado que si el individuo no respeta los límites de derechos que tiene ni respeta los límites de los derechos que tienen, lógicamente va a haber una consecuencia, pero esa consecuencia es restricción de sus derechos, es decir, volviendo a los postulados de la escuela clásica, la escuela neoclásica o la neoclásica, eh, al individuo se le castiga por haber hecho un mal uso de su libertad o basado en la teoría del libre albedrío, al individuo se le castiga por no por propiamente, no solamente por haber afectado el ordenamiento jurídico, sino por haber hecho un mal uso de su libertad. ¿A qué vamos con esto? Que el derecho muestra como una forma de lograr esa convivencia pacífica en punto de establecer comportamientos que pudieran estar prohibidos por el ordenamiento jurídico y castigados por este. Sin embargo, existen otras herramientas que permitan lograr esa convivencia pacífica a tal punto de darle ese carácter de último. Entonces, cuando hablamos de otras herramientas, de otros elementos, de otras circunstancias que permitan lograr la vigencia del orden justo, que permitan lograr, perdón, esa convivencia pacífica de los ciudadanos, estamos haciendo referencia a que otras respuestas del Estado. Y es aquí en donde analizamos el concepto que nos trae la sentencia C936 de 2010 de política criminal. Bueno, esto es uno de los tantos que pueden existir dentro del ordenamiento jurídico, pero todos apuntan realmente a lo mismo. Existen otros conceptos que nos da el Consejo Nacional de Política, Observatorio de Política Criminal, eh, conceptos que nos ha dado la misma doctrina, incluso la construcción de documentos científicos de estudios jurídicos como los provenientes de maestrías, de especializaciones que nos definen conceptos de política criminal, pero el lineamiento jurisprudencial o el criterio en el marco constitucional, dado que hemos venido analizando la estructura o la base o el fundamento constitucional del derecho penal y de la política criminal, resulta pertinente analizar lo que establece la sentencia C936 de 2010 en donde se analiza el concepto de política criminal. Y esto se analizó precisamente cuando se trataba de determinar la exequibilidad de un tipo penal, de unos tipos penales frente a si cumplían con esas finalidades político-criminales que existen en el ordenamiento jurídico. Entonces, como lo había mencionado anteriormente, existen otras herramientas o existen otras definiciones, otras formas en las que el Estado colombiano puede lograr sustentar la convivencia pacífica o puede lograr cumplir esa vigencia del orden justo, puede lograr mantener a los individuos dentro de sus límites. Eh, entonces, aquí, en esta definición establecida en la sentencia C936 de 2010, precisamente nos señala que existen otras formas de hacerle frente a la criminalidad. Eh, y encontramos que la noción de política criminal ha sido definida por la misma Corte Constitucional como el conjunto de respuestas que un Estado estima necesario para adoptar, hacerle frente a las conductas consideradas reprochables o causantes de un perjuicio social, con la finalidad de garantizar la protección de los intereses esenciales del Estado, estos fines esenciales del Estado, estos intereses
esenciales, son los mismos fines esenciales del Estado que acabamos de analizar en el artículo segundo, y de los derechos de los residentes en el territorio bajo su jurisdicción. Miren que no solamente, disculpen si hablo muy rápido, miren que no solamente se está hablando de eh, ciudadanos, sino de los residentes en el territorio, dado que es la obligatoriedad del derecho penal y el carácter público, perdón, de la política criminal, el carácter público de la misma. En punto de esto, quiero detenerme precisamente en el objeto de la política criminal. De aquí vamos a sacar el objeto de la política criminal, la relación de política criminal con el derecho penal. Posteriormente vamos a ver los límites del derecho penal y la agenda político-criminal en materia internacional y cómo internamente tenemos algunos lineamientos aparte del derecho penal para hacerle frente a las conductas consideradas reprochables. Entonces, miren acá que cuando decimos que la política criminal es el conjunto de respuestas, entonces estamos hablando que las respuestas pueden ser de diferentes tipos. Vista la política criminal como una disciplina académica, no solamente se puede materializar en la ley, puntualmente en la ley penal. Ese conjunto de respuestas que brinda el Estado pueden ser de índole social, educativa, financiera, de hacienda pública, cultural, incluso para hacerle frente a las conductas que se consideran social y jurídicamente reprochables y que consecuentemente estas conductas generan un prejuicio o una afectación social. ¿Qué quiere decir esto? Que la política criminal no solo está encaminada a las conductas delictivas, entiéndase como delitos las conductas típicas, antijurídicas y culpables. Bien, la política criminal está encaminada también a darle respuesta, ya sea desde el punto de la contención, disuasión, o prevención de de la criminalidad, disuasión, control y prevención. No podemos hablar desde el punto de vista político-criminal de erradicación del delito. Erradicar el delito es eliminar el comportamiento delictivo o eliminar, perdón, la criminalidad, puesto que ya ha sido considerado por muchos criminólogos en las diferentes etapas de la criminología, que aunque esto no es parte de este módulo de hablar propiamente de criminología, pero ya ha sido considerado por varios criminólogos, sociólogos, incluso Durkheim, por ejemplo, que consideran que los comportamientos anormales, llámense anormales por fuera de lo aprobado socialmente, son propios de la naturaleza humana y que algún porcentaje de individuos necesita considerar esos comportamientos o siente la necesidad de cometer esos comportamientos. Entonces, decir erradicar la conducta delictiva o erradicar, perdón, la criminalidad como conducta delictiva, ya les digo la diferencia de una y la otra. Erradicar la criminalidad es una tarea que no es materializable para la política criminal. Por eso se habla de disuasión, se habla de control y se habla de prevención de la criminalidad. ¿Por qué puntualmente de la criminalidad? Porque miren que cuando estamos hablando, o por ejemplo, en la definición que trae la sentencia C936, no se está hablando de delitos propiamente. Se habla de un conjunto de comportamientos. Y la criminología ha definido ese conjunto de comportamientos como criminalidad, que no propiamente son las conductas delictivas. Cuando la criminología hace referencia a qué es la criminalidad, considera todo comportamiento, como lo ha manifestado o lo subsume y lo plasma la Corte, todo comportamiento que pueda ser reprochado y socialmente no aceptado y que adicionalmente genere un perjuicio social. Porque hay comportamientos que no son socialmente aceptados, pero no causan un perjuicio social propiamente, más bien un señalamiento cultural. Un ejemplo, y es la eterna rivalización que existe entre derecho y moral, pero un ejemplo de esto es, por ejemplo, acudir a unas honras fúnebres de colores fuertes o colores brillantes, de amarillo, de rojo, de fucsia. Eso es una conducta reprochada o quizás no tolerada socialmente, pero no causa propiamente un perjuicio social más allá del señalamiento moral. Cuando hablamos de criminalidad, hablamos de esas conductas que alteran el orden social y que pueden afectar a la norma existente o que conllevan a un perjuicio social motivando la creación de una norma castigadora y una norma prohibitiva. Entonces, incluso se llega a abarcar dentro de la gama de la criminalidad no solamente las conductas delictivas, sino aquellas conductas que son meritorias de la sanción y la materialización del ius puniendi en punto de derecho sancionatorio.
de derecho sancionatorio, no propiamente de derecho penal. Por ejemplo, se abarca dentro de la criminalidad o comportamientos criminales las conductas que vulneran derechos o bienes jurídicos, pero que propiamente no se consideran típicas y antijurídicas, como por ejemplo conducir en estado de embriaguez, realizar las necesidades fisiológicas en las calles, sostener relaciones sexuales en lugares abiertos al público, eh, en no sacar la basura o sacar la basura en comportamiento en horarios no habilitados, contrariar las normas de propiedad horizontal en una propiedad horizontal, pueden considerarse desde el punto de vista criminológico inmersos esos comportamientos dentro de la criminalidad. Y esto por eso es importante distinguir criminalidad de delito. Delito es lo que es eso que hemos estado estudiando los penalistas desde la escuela clásica hacia adelante, pero que ha existido desde que Rómulo fundó Roma. Entonces, cuando nosotros hablamos de delito propiamente como unidades o como, digamos, contenido dogmático o estos elementos dogmáticos de conducta, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad es el concepto jurídico de delito. Cuando nosotros hablamos de criminalidad, hablamos del concepto criminológico que se tiene de criminalidad y es el que acabo de mencionar. Entonces, la política criminal, como bien lo ha mencionado y como lo menciona no solamente la Corte Constitucional, sino que vamos a ver más adelante algunas acepciones doctrinales, como por ejemplo de Nieves Sanz Mulas, la política criminal centra su objeto de estudio en la criminalidad, en ese conjunto de respuestas que pueden conducir o que pueden darse para hacerle frente a la criminalidad. Y cuando hablo de hacerle frente, reitero, prevención, disuasión, contención, no necesariamente la erradicación o la eliminación del comportamiento criminal en la sociedad. Eh, o esto lo hacen con la finalidad de garantizar o materializar esto que vimos anteriormente, es decir, los fines esenciales del Estado, que son estos que están señalados en el artículo segundo de la Constitución Política. En nuestro caso o en nuestro sistema, pero puntualmente, ¿cuál fin esencial del Estado pretende materializar? La política criminal, la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo. La vigencia del orden justo a partir de la tipificación de comportamientos haciendo uso del derecho penal o haciendo uso de otras herramientas del derecho sancionatorio que no son no propias del derecho penal, y la convivencia pacífica a partir de diferentes instrumentos que no necesariamente son del derecho penal. Bien, en ese punto la jurisprudencia constitucional en esta sentencia cita también otras sentencias o trae a colación otras sentencias que son aproximadamente del 2001, otras del 2002, en donde manifiestan o ponen de presente la relación que guarda la política criminal con el derecho penal. Perdón. Y dicen que la legislación penal es la manifestación concreta de la política criminal del Estado. Manifestación concreta. Es decir, la imposición del castigo a un comportamiento que se considera delictivo y dentro de la gama de lo criminal es la materialización específica de hacia dónde está orientado ese Estado. Es decir, hacia dónde se encamina ese Estado para proteger los intereses de los residentes en su territorio y para cumplir los fines esenciales del Estado. Importante decir que política criminal, digamos, el lineamiento de política criminal y la materialización del derecho penal, una vez se materializa la política criminal en la ley penal, esto cobra independencia. Es decir, aquí se establece que la decisión política que determina los objetivos del sistema penal y la adecuada aplicación de los medios legales para luchar contra el crimen y alcanzar esos mejores resultados se plasma en el texto de la ley penal. Asimismo, la norma penal, una vez promulgada, se independiza de la decisión política que le dio origen, conservando la finalidad buscada por el redactor en el elemento teleológico de la norma. Es decir, el elemento teleológico es medio fin, darle respuesta al comportamiento criminal del individuo. Permítanme un momento. Voy a acomodar acá. Okay. Retomo, ¿qué quiere decir esto? Que una vez sea promulgada o sea tipificado en materia de derecho penal una conducta que pudiera no haber estado creada en el ordenamiento jurídico, que pudiera no haber estado
materializada en el ordenamiento jurídico, esta cobra total independencia de los fines político-criminales una vez ya existe. Es decir, estas disposiciones o los tipos penales, el deber ser y lo que nos proponen tratadistas como Nieven Sanz Mulas, como Franz von Liszt, por ejemplo, en su momento cuando dijo que la mejor política criminal es una buena política social, que ya vamos a detenernos en eso. El deber ser es que obedezcan, o la creación de los tipos penales obedezcan a estudios criminológicos serios, estudios criminológicos con una base, digamos, un criterio, un método, y lógicamente, o de cara a esa circunstancia, pueda darse una respuesta en materia de derecho penal. No necesariamente, o esto no necesariamente es así. Digamos que la política criminal de un Estado materializa no solamente el derecho penal, perdón, materializa la política criminal de un Estado, pero la política criminal materializa los intereses de quien tiene el poder. Lastimosamente, el poder no siempre es bien usado desde el punto de vista criminológico, porque lo que se plasma o lo que se materializa en materia de política criminal no siempre obedece al criterio criminológico existente o al criterio criminológico que ha sido arrojado por parte de los estudiosos o analíticos del sistema, sino a los intereses del lineamiento político estructural de quien ostente el poder. Cuando hablo de quien ostente el poder, no necesariamente estoy diciendo el Ejecutivo, ya lo vamos a mirar cuando veamos las políticas criminales o los lineamientos de política criminal de otros estados, de otras naciones. Eh, Depende entonces, ya lo han dicho varios tratadistas, la política criminal dependerá de quien ostente el poder y por eso se requiere necesariamente o de una manera específica, se requiere que exista un órgano que asesore a quien tiene el poder para que se puedan establecer diferentes respuestas positivas, cuando hay respuestas positivas, políticas criminales reales que le hagan frente a la criminalidad. Entonces, desviándome un poco del tema, volviendo a ello, el tipo penal, una vez nace, la ley penal, no solamente el tipo penal, sino en materia procesal, por ejemplo, que encarna la criminalización secundaria o la forma de prevención secundaria, una vez nace, recobra, digamos, recobra una autonomía de la base político-criminal que le dio origen, ¿sí? Por ejemplo, se crea una nueva causal del principio de oportunidad para poder materializar los acuerdos de paz. Una idea así vaga que se me puede ocurrir. La base político-criminal fue la situación criminológica existente en su momento, pero la disposición en materia penal cobra autonomía de esa base político-criminal que existió y cumple con los lineamientos que están establecidos en la ley. Ya no va a obedecer a lineamientos de política criminal puros que no están propiamente establecidos en la ley penal y va a quedar con los principios y orientaciones del Código de Procedimiento Penal existente en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, miren ustedes cómo el derecho penal se muestra como una herramienta de política criminal, pero dado que la política criminal no solamente centra su objeto de estudio, eh, digamos, no solo la política criminal centra su quehacer o su materialidad en los delitos, sino en la criminalidad, reitero, la criminalidad vista como el conjunto de comportamientos que se consideran reprochables. Entonces, dado que no solamente son los delitos el objeto o el punto de atención de la política criminal, se requerirán otras medidas diferentes al derecho penal, que en última consecuencia, y materializando la teoría, materializando el principio de fragmentariedad y el principio de última ratio, o la característica de última ratio del derecho penal, se requiere el derecho penal para materializar la política criminal, es cierto, pero siempre la política criminal debe estar orientada a buscar, a tocar otras puertas, a edificar otros caminos que no siempre redunden en el derecho penal. Y es allí donde retomo lo que decía Franz von Liszt en algún momento. Eh, este, eh, este tratadista de la Escuela de Marburgo, y decía que no hay mejor política criminal que una buena política social. Y es que entendamos, nosotros los abogados, eh, tenemos una característica y es a veces, no estoy diciendo que siempre, pero a veces en algunas circunstancias,
suele desdibujarse la figura de la humanidad en el derecho. Es decir, más allá de que sean nuestros clientes o de que sean los sujetos a que se les va a aplicar la norma, muchas veces se nos olvida que el delito no, si bien una conducta humana relevante socialmente o proviene como primer parámetro de una conducta, el delito es un comportamiento social. Y quienes son destinatarios de la política criminal, ya sea como beneficiarios o afectados de la misma, son los seres humanos, los residentes en el territorio colombiano, es la sociedad como elemento esencial del Estado en punto de la población. Entonces, teniendo en cuenta eso, se requiere la política criminal como son políticas, es decir, respuestas del Estado a, requiere entonces una observación social. Y esa observación social va a requerir una intervención más allá de los tópicos o del análisis de la criminalidad propiamente. Entonces, desde ese punto de vista, de lo que nos trae o lo que nos analiza Franz von Liszt, eh, se requiere para construir una política criminal idónea conocer las líneas NBI, es decir, las necesidades básicas insatisfechas, conocer las carencias poblacionales, conocer la capacidad de reacción del individuo ante el factor oportunidad de la conducta criminal o el comportamiento criminal y si ello obedece a factores endógenos o exógenos. Esos planteamientos son criminológicos y no políticos estatales propiamente, son criminológicos. Entonces, siempre se va a requerir analizar la sociedad o el grupo social al cual va a ser, el cual va a ser destinatario, ya sea como beneficiario o como afectado de una política criminal, antes de crear el lineamiento, antes de crear esa política o materializar esa política criminal en el derecho penal. Por otra parte, perdón, por otra parte, una sentencia del año 2001, en este momento no preciso la radicación, establece o estableció eh, cuando se estaba analizando l- eh, eh, la constitucionalidad en punto del principio de legalidad de la vigencia de la ley 600 del 2000, analizó un aspecto, un principio importante en materia de tipificación, en materia de la tipificación en materia penal, y es el principio de libertad, de libertad de configuración legislativa. Eh, es decir, cuando hablamos de libertad de configuración legislativa, ese es un principio que se tiene en materia de creación de tipos penales y puntualmente configuración legislativa en materia penal. El legislador en materia penal tiene libertad de adecuar, configurar o limitar el comportamiento, establecer el comportamiento descrito en la ley penal. Es decir, tiene amplias facultades para establecer qué comportamiento se considera delictivo, pero, y describirlo, obviamente, dentro del principio de taxatividad se establece la claridad del lenguaje jurídico, pero obviamente ese principio no es absoluto. Y haciendo un análisis, teniendo en cuenta la función preventiva general del derecho penal, de la pena misma, y la función, el fin constitucional que tiene la política criminal y el derecho penal en punto de los fines esenciales del Estado, se encuentra que la libertad de configuración legislativa encierra los principios o, digamos, abarcan los límites de la construcción de una política criminal. Es decir, la libertad de configuración legislativa tiene dos límites principales, bueno, tres límites principales. La proporcionalidad como la respuesta que da el Estado, la respuesta o la relación que debe existir entre la respuesta que da el Estado y el comportamiento realizado por el individuo, la razonabilidad, es decir, hombre, que sea real, que no solamente sea proporcional, que sea razonable, que pueda cumplirse, que esa respuesta que está dando el Estado esté dentro de los límites de lo real y los derechos fundamentales y principios constitucionales. Es decir, no puedo yo de la noche a la mañana tipificar un comportamiento que es socialmente aceptado o no puedo tipificar un comportamiento afectando la dignidad humana, ¿sí?
o no puedo imponer una sanción una consecuencia jurídica, perdón, que afecte la dignidad humana y que se convierta en un trato cruel y degradante. Entonces, dentro de los límites de configuración, los límites de la libertad de configuración legislativa, se encierran también los mismos límites de la política criminal. En el postulado de esta sentencia, se establece, por todo lo anterior, no encuentra que la Constitución, la Corte no encuentra que la Constitución impida al legislador encargado de determinar la política criminal del Estado. En ese punto estaba analizando, reitero, la legalidad del el límite temporal de las penas establecido por la Ley 600, señalar penas restrictivas de derechos fundamentales, las cuales deben ser razonables y proporcionadas en relación con la gravedad de los hechos y bienes jurídicos tutelados por medio de la expedición de códigos penales y código de procedimiento penal. La adecuación de cada una de tales penas a la Constitución será objeto de estudio por parte de la corporación cuando contra ellas se ejerza la acción pública de inconstitucionalidad. Pues en el presente proceso, como se expresó al inicio de las consideraciones de esa sentencia, el demandante no cuestiona en sí las penas contenidas, sino solamente la vigencia de los estatutos, es decir, el límite temporal o la ley penal en el tiempo. ¿Qué nos está diciendo allí la Corte Constitucional? Que el Estado colombiano en materia de política criminal está autorizado para restringir, para imponer penas, pero es que estas penas no pueden ser cualquiera, no pueden ser de cualquier manera. Estas penas deben ser proporcionales, razonables y con conocimiento o aplicación de los derechos fundamentales y principios constitucionales a través del Código Penal y el Código de Procedimiento Penal. Entonces, más aún, o allí más aún, se reafirma el legislador en decir que la política criminal, perdón, que el derecho penal a través de la manifestación positiva de la ley materializa materializa la política criminal. Es decir, el derecho penal imponer una consecuencia al trazar un procedimiento o incluso a exceptuar de una pena al establecer beneficios punitivos, está materializando el horizonte del enfrentamiento de la criminalidad de un Estado. Entonces, al trazar ese horizonte, muestra cuál es la ofensiva que tiene la institucionalidad frente a determinados comportamientos criminales. Es importante decir que, por ejemplo, algunos estudiosos de las disposiciones o algunos estudiosos desde el punto de vista criminológico, como por ejemplo, bueno, y propiamente no realizo estudios criminólogos, pero Charles, Charles, Charles Tittle, un sociólogo estadounidense, dentro del análisis que realizó en materia de criminalidad o de las teorías explicativas de la criminología, como las teorías de la adecuación del comportamiento, las teorías del riesgo, etcétera, etcétera, la teoría de la prohibición, de la oportunidad, en un estudio que realizó dentro de las teorías individualistas o las teorías de por qué ocurre los comportamientos delictivos desde el punto de vista del delincuente, desde el punto de vista de quien transgrede el ordenamiento, establece que mientras más disposiciones existan en un Estado o mientras más leyes o elementos normativos existen en un Estado, mayor es la crítica social, es decir, mayor es la afectación social. Dicho de otra manera, mientras más leyes existan para que nos digan cómo tenemos que comportarnos, estamos complicados como ciudadanía. No es necesario que exista una ley para que nos diga, por ejemplo, que debemos ejercer determinados derechos, o no es necesario que exista una ley para que nos diga, por ejemplo, cuándo entonar las notas del himno nacional, cuándo izar la bandera, y ese tipo de situaciones. Entonces, él establece que en materia de política criminal, mientras menos disposiciones legales existan, mientras menos leyes existan para hacerle frente al crimen y existan otros medios, otros mecanismos de respuesta más sólidos o digamos más, no quiero decir la palabra, pero más culta en la sociedad a la hora de respetar las instituciones.
Sin embargo, conociendo de un aspecto cultural como el nuestro, como el colombiano, se requieren, o incluso como el latino, se requiere un estamento lleno de prohibiciones y de castigos que nos pongan límites para poder materializar una política criminal, volviéndose la política criminal más de carácter restrictivo que preventivo. Bueno, esto ya lo analizamos, el concepto, la relación que guarda el derecho penal con la política criminal y la relación que guarda la política criminal con la criminología. Es importante, doctores, que nosotros tengamos presente, como lo dije anteriormente, que la política criminal debe sentar sus bases en estudios criminológicos. Cuando hablamos de estudios de la criminología, hablamos de la ciencia social que se ocupa de el criminal, la criminalidad y la víctima de la criminalidad, es decir, que analiza la criminalidad como un comportamiento social inherente o no, porque hay teorías que establecen, la teoría del determinismo del Lombroso, hay teorías que establecen que el comportamiento es inherente al delincuente, hombre, inherente al individuo, es decir, esa naturaleza es propia del individuo, como algunos que consideran que, como por ejemplo, el estudio que realizó Charles Tittle, que les manifestaba anteriormente, basándose en teorías de Loeffler y Bauman, hay algunas situaciones en las cuales el individuo no necesariamente está determinado a cometer el delito, pero por situaciones exógenas puede verse, puede conllevarse eh, su comportamiento, puede conllevar su comportamiento a la materialización de un comportamiento contrario a la ley, no necesariamente delictivo. Pero entonces la criminología debe abordar eso, no ofrecer respuestas necesariamente. Debe decir, hombre, eh, por ejemplo, una pregunta que siempre les hacía o siempre le he hecho a los estudiantes es, Colombia, a pesar de ser un país eh, pequeño, territorialmente pequeño, orgullosamente y territorialmente, orgullosamente pequeño, eh, tiene unas dinámicas sociales diferentes, diferentes territorios, tiene dinámicas sociales y culturales muy diferentes. Y esto conlleva obviamente a que teniendo en cuenta esas dinámicas sociales diferentes, la criminalidad también obre de manera diferente. Entonces, por ejemplo, les manifestaba que existían algunos comportamientos delictivos que incluso por factores exógenos como ambientales podían ocurrir más fácilmente en unos territorios que en otros. Por ejemplo, en la ciudad en la que me encuentro, es una ciudad costera y en este momento estamos, bueno, yo aquí adentro no siento tanto la temperatura, pero afuera estamos en una temperatura de 35 grados aproximadamente. Eh, Contrario censo, de pronto en otros territorios del país, por ejemplo, si ustedes se encuentran en Bogotá, se encuentran en Tunja, la temperatura lógicamente no es la misma y las dinámicas sociales van a ser diferentes. Entonces, conllevado, perdón, como respuesta a eso, ¿qué comportamientos delictivos pueden cometerse en estos territorios? A algunos les quedan como, ¿qué comportamiento serían? Por ejemplo, la defraudación de fluidos. Es muy fácil, muy fácil, no, muy eh, lógico. No hago apología al delito, ¿no? Pero es muy lógico que pueda presentarse en estos espacios, dada la carencia del fluido, la carencia del agua, por las altas temperaturas o la carencia del fluido eléctrico, porque por el tema de la sobrecapacidad que existe para el uso del fluido eléctrico, puede haber defraudación de fluido, las personas hacen conexiones irregulares. No va a ser tan común que se presente en otros territorios o en otros entornos donde el acceso al fluido es tanto eléctrico como el agua es muy fácil o muy económico, mientras que acá de pronto no. Entonces miren ustedes que, por ejemplo, esas dinámicas sociales diversas pueden conllevar a diferentes comportamientos criminales. Entonces el lineamiento de política criminal no debe ser uniforme, debe ser con el conocimiento de todas estas dinámicas sociales, de la criminalidad como una manifestación del comportamiento de la sociedad, para poder hacerle frente de manera idónea. Pero reitero, como lo vamos a ver en la próxima sesión, cuando analicemos el Plan Nacional de Política Criminal, del cual voy a referirme brevemente más adelante, eh, nos damos cuenta que existen algunos lineamientos de manera uniforme en materia de política criminal que podrían bien o no aplicarse en todo el territorio colombiano.
teniendo en cuenta la diversidad, no solo cultural, sino las necesidades sociales son diferentes, son diversas. Algo tan básico como, por ejemplo, el delito de contrabando. En los años 60, 70, el delito de contrabando ocupó eh, la agenda comercial de grandes de territorios en el país. Por ejemplo, muchas familias se sostuvieron por el contrabando en departamentos fronterizos, que llegó a ser un comportamiento tolerado. De hecho, incluso político criminalmente, cuando comenzó el tráfico de estupefacientes, el contrabando se volvió una segunda que ya está pasando ya como a quinta, octava, décima prioridad de hacerle frente en materia político-criminal, porque, hombre, realmente esto no nos está afectando a la ciudadanía, sino a las finanzas del Estado. Entonces, hay un problema más grande. Entonces, esas ciudades o esos departamentos que lo toleraron socialmente, se comenzaron a crear políticas que son criminales, pero que no se miran así, políticas públicas orientadas a la libre comercialización y que ello no redundara en un contrabando. Entonces, miren ustedes que no solamente la política criminal obedece a darle respuesta a esos fenómenos desde el punto de vista social, sino también en determinado momento histórico o en determinado momento de la humanidad. Porque, dadas las dinámicas sociales, estas situaciones pueden cambiar. En la agenda político-criminal del mundo, puntualmente del hemisferio, de la parte occidental, han existido en los últimos quizás 20 años, aquí me faltó uno que fueron los delitos medioambientales, han existido estas tres prioridades o se han tomado como prioridades porque han sido las manifestaciones en materia de tratados y de acuerdos internacionales más latentes o con mayor suscripción o aceptación por parte de nuestros semejantes internacionales de estos tratados. La violencia de género, si bien no puede considerarse como un fenómeno de talla transnacional propiamente, ni un crimen internacional, pero sí ha estado en la agenda político-criminal de diferentes países, a tal punto de establecer lineamientos estructurales, no solo en materia penal, sino de las diferentes jurisdicciones, para hacerle frente a ese fenómeno, disuadirlo, controlarlo e incluso se ha pensado, o sea, es uno de los pocos fenómenos que se ha tratado criminalmente de decir erradicar propiamente la violencia de género. Para eso se ha existido para eso existen dos instrumentos internacionales, bueno, existen más, los protocolos adicionales, pero existen unos instrumentos internacionales bien puntuales, como la Convención de Belén do Pará, la CEDAW, que es la Convención de la Eliminación de toda violencia contra la mujer, pues, sus siglas en inglés, eh, que han tenido mayor cantidad de suscripción, por así decirlo, de adhesión, ¿no? O sea, de adhesión por parte de los similares internacionales. Eh, y eso evidencia la necesidad de adoptar lineamientos eh, político-criminales en esos países que la suscribieron, esos países eh, que han que han suscrito esos acuerdos. Por ejemplo, la CEDAW fue suscrita por 60 y algo de países. Evidencia entonces un compromiso frente a ese fenómeno, ¿no? Otra situación, otra prioridad en materia de política criminal de los estados actuales es la protección a la vida. No solamente la protección a la vida entre los ciudadanos, eh, eh, sino también la protección a la vida desde la actividad del Estado hacia el ciudadano. Es decir, qué tanto puede llegar a ser el Estado para aplicar sus lineamientos de política criminal sin afectar la vida y la dignidad humana. Entonces, eso ha sido otro punto en la agenda político-criminal internacional eh, que ha evidenciado la necesidad de adoptar políticas criminales eh, que protejan la vida, no solamente la vida desde el punto de vista entre el comportamiento entre los ciudadanos, entre los individuos, entre los residentes de un Estado, sino también
frente a la actividad del derecho, puntual, frente a la actividad de un Estado materializado puntualmente en el derecho penal. Por ejemplo, esta convención contra, que se enuncia allí, la Convención contra la Tortura eh, de las Naciones Unidas, fue acordada en la Asamblea de las Naciones Unidas en 1984. Entró a regir en el 87, en Colombia no entró a regir más, un poco más adelante, pero en total, actualmente son 160 y pico, 170 y algo de estados que han digamos, materializado, han suscrito ese acuerdo de la Convención contra la Tortura. Entonces, miren ustedes, de los casi 200 miembros de las Naciones Unidas, la Convención contra la Tortura ocupa más de un 80% de estados parte de ese instrumento internacional. Entonces, eh, evidentemente se convierte en una prioridad para la agenda internacional, al igual que la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Eh, Existen otros instrumentos en materia de protección a la vida. Realmente la mayoría que trata de derechos fundamentales en sí mismos están relacionados con mecanismos de protección a la vida o medios de protección a la vida. Y Eh, sin embargo, o me pareció importante citar estos instrumentos internacionales como una herramienta de política criminal internacional o política criminal mundial, si se quiere mirar de alguna manera, porque estamos hablando de los países, por lo menos de América Latina, eh, digamos, tienen ese mismo norte o esa misma estructuración frente a estos fenómenos que usualmente son comunes dadas las dinámicas del territorio, las dinámicas tanto sociales como geográficas. Y el crimen organizado, desde sus diferentes manifestaciones, el crimen organizado como delincuencia organizada, como delincuencia común organizada, como grupos armados organizados, el crimen organizado desde sus diferentes manifestaciones, desde sus diferentes perspectivas, desde sus diferentes acepciones. Entonces, en materia de crimen organizado, bueno, han existido varios, pero digamos el acuerdo macro es la Convención de Palermo del año 2000. Eh, Esta convención la suscribió Colombia, si mal no estoy, en el año 2002, pero digamos entró a ser parte o propiamente fue ratificada, el instrumento de ratificación interna fue en el año 2003. Eh, y diría yo que materializada propiamente en materia penal fue con la ley 1908 de 2018 que estableció la normativa en materia de sujeción de grupos delictivos organizados, de grupos armados organizados, como una respuesta político-criminal a los posacuerdos. Esta convención de Palermo del año 2000 fue suscrita por 146, no, siempre no cierro con la cifra exacta, pero 147, 148 países eh, las naciones, por parte de las Naciones Unidas, de casi 200, reitero que existen, que se hacen parte de las Naciones Unidas, y allí manifiesta, eh, allí manifiesta el concepto de crimen organizado, el concepto de crimen organizado transnacional y cuáles son los comportamientos criminológicos eh, existentes eh, o sea, que se circunscriben al concepto de crimen organizado. Por ejemplo, define el blanqueo de capitales, define no, establece que puede conocerse como blanqueo de capitales, que nosotros lo tenemos dentro de la órbita de el lavado de activos o con el nombre juris de lavado de activos. También hace referencia a algunas formas de terrorismo, algunas formas de tráfico de armas, de tráfico de personas, etcétera. Sin embargo, este quizás es el más reciente, pero no es el único. Existen otras disposiciones en materia de crimen organizado, como la Convención contra la Corrupción del año 2003. Esa Convención contra la Corrupción del año 2003 sonaría como, ¿qué tiene que ver esto con crimen organizado?
Y es que en esa Convención contra la Corrupción se evidencia que el crimen organizado, la corrupción o el comportamiento criminológico, porque miren ustedes que incluso esto tiene base criminológica, la corrupción no es un comportamiento delictivo propiamente, sino un conjunto de comportamientos y es una acepción criminológica, no puede considerarse como un comportamiento individual aislado, es decir, como un delito cometido de manera individual que requiere una organización o una estructura, valiéndose de la estructura de la institución o una estructura paralela a la institución. Entonces, se consideró o se considera la corrupción como una forma de crimen organizado. También existen otros acuerdos ya un poco más antiguos, como la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes del año del 88, eh, que es efectivamente un crimen o una forma de crimen organizado, sino también un crimen transnacional. Asimismo, sobre la trata de personas, existen también otros acuerdos eh, que han, por ejemplo, materializado o evidenciado que es una problemática común a los países firmantes, a los países que han acogido estos acuerdos, y que es una manifestación de la actividad de grupos delincuenciales organizados, de organizaciones criminales. Por ejemplo, existió un protocolo adicional a esa Convención del Palermo, que es el protocolo adicional contra la trata de personas, y busca prevenir la trata de personas, especialmente mujeres y niños, o adoptar herramientas para evitar la trata de personas, puntualmente este sector objetivo de la población, que son mujeres y niños. La Convención para la Represión de la Trata de Personas y Explotación Ajena, que es del año de 1949, con anterioridad a esta Convención de Palermo. Pero mire, e incluso también la Convención de los Derechos del Niño, en donde hablan del trabajo infantil como una forma de trata de personas, una forma de esclavitud. El punto es, o lo que quiero dejar claro con estos instrumentos internacionales, es cómo se encuentra la agenda político-criminal o el horizonte, el lineamiento base político-criminal actual, por lo menos en esta parte del hemisferio, y cómo los estados les están haciendo frente para nosotros posteriormente, o en la próxima sesión, analizar esto de política criminal comparada. Eh, Antes de analizar, bueno, aquí está un QR en donde ustedes pueden, bueno, el link no lo pueden pulsar lógicamente, pero en ese QR pueden indagar sobre la definición doctrinal de política criminal y de hecho la autora aborda algunos de los fenómenos que vamos a hablar, como la violencia de género y el crimen organizado, o el tráfico de estupefacientes como manifestación del crimen organizado. Eh, en la legislación penal, en la legislación española. Nosotros, pues, obviamente lo vamos a analizar, no solo para hacer política criminal comparada, no solo de la legislación colombiana ni de la española, sino también de otros países que tienen problemáticas criminales comunes, como México, Perú, Brasil. Actualmente se ha volcado la vista a la política criminal de El Salvador frente a la criminalización terciaria y vamos a abordar también las estrategias de política criminal de Estados Unidos, que en algunos de estos tratados no, digamos, no ha estado suscrito. En materia de política criminal, reitero, existe la Comisión Nacional de Política Criminal, que hace parte del hace parte, perdón, del Ministerio de Justicia, de la Dirección de Política, del Viceministerio de Política Criminal, y que es un órgano consultivo en materia de construcción de estrategias y respuestas a la criminalidad que construye la Presidencia de la República o que instituye el órgano ejecutivo. Sin embargo, también existen algunas estrategias de política criminal territorializadas, es decir, teniendo en cuenta este horizonte nacional, están demarcadas o delimitadas dentro de los territorios y es lo que conocemos como los planes integrales de seguridad y convivencia. Como lo dije anteriormente, como lo dije al inicio, la política criminal busca hacerle frente o digamos su finalidad última es lograr la convivencia. Entonces, toda herramienta tenga como finalidad lograr ese espectro de paz, de satisfacción de las necesidades y de esa confianza de que mis derechos no van a ser vulnerados, ese es el concepto de seguridad,
y esa confianza del respeto de mis derechos frente a mis semejantes, que es convivencia pacífica, se convierte también entonces en una herramienta de política criminal. Los planes integrales de seguridad y convivencia están establecidos por la Ley 63, la Ley 63 y la Ley 1801 de 2016, que es el Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana, y es una obligación de las autoridades territoriales adoptarlo. Y se convierte en una verdadera herramienta de política criminal. Sin embargo, de ese tema vamos a abordarlo la próxima sesión cuando hablemos o cuando conozcamos un poco más de estas herramientas de política criminal microterritorializadas y ya teniendo claro el abordaje de estas herramientas de política criminal en el territorio, también analizaremos posteriormente ya esas herramientas de política criminal que existen o ese horizonte de política criminal que existe en otros países. Reitero, vamos a comenzar con el concepto de hemos comenzado con el concepto de política criminal que se tiene en el Estado colombiano. ¿Cuál es la línea base de la política criminal en Colombia? Actualmente está en discusión o se está construyendo el Plan Nacional de Política Criminal, por lo cual trabajaremos o analizaremos el plan de política criminal vigente hasta este año y posteriormente analizaremos de manera comparativa la política criminal con otros países frente a los tres fenómenos puntuales que analizamos allí, o frente a los comportamientos criminales que analizamos allí, más la criminalización terciaria, que es la relacionada, o la prevención terciaria, que es la relacionada con la no residencia, es decir, el cumplimiento de la pena en prisión. Muchísimas gracias a todos por su tiempo, a todos por su disposición y nos veremos en la próxima sesión. Gracias, profe. Muy amable. Feliz noche. Buenas Gracias, noches a Doc. todos. Muchas gracias. Noche para usted y para todos. Muchas gracias, profesor.